Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Imaginen por un momento que la conciencia no es un simple producto de la bioquímica neuronal, sino un eco de la física fundamental del universo. Hoy vamos a explorar una teoría que se atreve a plantear justamente eso, la reducción objetiva orquestada, o OR. Es una propuesta que busca dar respuesta de un solo golpe a dos de los más grandes enigmas en neurología, el llamado problema difícil de la conciencia y el mecanismo preciso de la anestesia general. Este será nuestro recorrido. Partiremos de los límites de la neurociencia clásica para entender por qué necesitamos nuevas ideas. Después desglosaremos los dos pilares de la teoría OR. Identificaremos el fascinante sustrato biológico donde se propone que ocurre todo. Y, crucialmente, veremos su correlación clínica con la anestesia, para finalmente explorar cómo se está transformando esta hipótesis en una teoría científicamente comprobable. A ver, la neurociencia convencional ha logrado cosas asombrosas. Hemos mapeado circuitos neuronales con una precisión increíble. Entendemos los potenciales de acción, la neurotransmisión. Pero seamos honestos, se topa con un muro infranqueable al tratar de explicar la experiencia misma. La cualidad de ver el color rojo, la sensación subjetiva del dolor, la emoción que evoca la música, los qualia. Es este problema difícil el que nos obliga a mirar más allá de la biología hacia la física fundamental que la sostiene. Y aquí, en el corazón de esta pregunta, es donde la teoría OR irrumpe y cambia las reglas del juego. Propone que la conciencia no es un producto secundario, casi un accidente, del procesamiento de información cerebral. No, la plantea como algo mucho más profundo, un fenómeno intrínseco al universo que simplemente alcanza su máxima complejidad a través de delicados procesos cuánticos que ocurren en nuestras neuronas. Para entender esta teoría hay que entender a sus creadores, una colaboración que une dos mundos que rara vez se cruzan. Por un lado tenemos al físico matemático Sir Roger Penrose, un experto en la estructura del espacio-tiempo y la gravedad. Por el otro, al anestesiólogo Stuart Hameroff, un clínico que día a día interactúa con el interruptor de la conciencia. Juntos, se propusieron construir un puente entre la física cuántica y la neurobiología. Bueno, la primera pieza es la reducción objetiva de Penrose. Él postula que el colapso de una superposición cuántica no es aleatorio ni requiere un observador. Es un proceso físico objetivo dictado por la gravedad. Imaginen que una partícula en múltiples estados a la vez crea una pequeñísima distorsión, una burbuja en el tejido del espacio-tiempo. Cuando esa distorsión se vuelve inestable, colapsa y la partícula elige un estado. Y aquí viene lo increíble. Para Penrose, ese momento de elección no es solo un evento físico, es un chispazo de experiencia, un átomo de protoconciencia. Esta ecuación, en esencia, nos dice cuánto tiempo puede durar una superposición antes de colapsar por su propia gravedad. Pero lo más revolucionario es lo que implica. Este colapso, si bien es determinista, es intrínsecamente no computable. No hay algoritmo que pueda predecirlo. Y es en esa brecha entre lo determinado por la física y lo no computable donde la teoría abre un espacio para fenómenos como la intuición o la creatividad que parecen ir más allá de un simple procesamiento algorítmico. Muy bien, ya tenemos los chispazos de protoconciencia, pero si ocurrieran al azar, nuestra mente sería solo ruido cuántico. Aquí es donde entra la orquestación de Hameroff. La analogía es perfecta. Piensen en una orquesta donde cada músico toca una nota al azar. Es un caos. Se necesita un director. En esta teoría, los músicos son los eventos cuánticos de reducción objetiva, y el director es la actividad neuronal clásica, la que sí podemos medir, que los sincroniza y los organiza para crear la sinfonía coherente de nuestra conciencia. Claro, todo esto suena a física teórica. La pregunta para nosotros como neurocientíficos y clínicos es, ¿dónde podría ocurrir esto? ¿Dónde, en el entorno cálido, húmedo y ruidoso del cerebro, podría sobrevivir un proceso cuántico delicado? Pues la teoría apunta a una estructura que a menudo subestimamos pero que es extraordinariamente compleja, los microtúbulos del citoesqueleto neuronal. Y es que los microtúbulos son una maravilla de la ingeniería biológica. No son solo al andamio de la neurona, están hechos de polímeros de tubulina. Y esto es clave. En su interior tienen regiones hidrofóbicas, llenas de anillos aromáticos ricos en electrones, un ambiente ideal para sostener estados cuánticos. Además, vibran en un rango de frecuencias enorme. Todo esto sugiere que su función va mucho más allá del soporte estructural. Podrían ser los procesadores cuánticos del cerebro. Y aquí está la respuesta a la crítica más fuerte contra cualquier teoría de biología cuántica, la de coherencia. El ruido térmico del cerebro debería destruir cualquier estado cuántico casi instantáneamente. Pero la hipótesis es que el interior del microtúbulo, al ser hidrofóbico,
crea un canal protegido, un escudo que aísla estas delicadas oscilaciones del caos exterior. En esencia, funcionaría como un cable cuántico biológico, dándole a la computación el tiempo necesario para ocurrir. Ahora vamos a llevar todo esto al quirófano. Aquí es donde la teoría se vuelve clínicamente relevante. La lógica es directa. Si la conciencia depende de estos procesos cuánticos en los microtúbulos, entonces interrumpirlos debería abolirla. Y esto nos da una explicación nueva y sumamente elegante para el mecanismo de acción de la anestesia general. Todos recordamos la correlación de Mayer-Overton, una regla empírica de hace más de un siglo. Siempre nos sugirió que los anestésicos no actúan en un receptor específico tipo llave-cerradura, sino a través de un mecanismo físico más general en un entorno no polar. Y aquí es donde todo encaja de forma espectacular. ¿Cuál es uno de los entornos no polares más abundantes dentro de la neurona? Precisamente los bolsillos hidrofóbicos dentro de las proteínas de tubulina. El mecanismo propuesto es de una simplicidad brillante. En el estado de vigilia, tenemos estas oscilaciones cuánticas en la tubulina. Al administrar un anestésico, sus moléculas, por su afinidad con entornos no polares, se alojan en estos bolsillos hidrofóbicos. Y lo crucial, no rompen el microtúbulo, sino que actúan como un amortiguador. Es como poner un dedo sobre la cuerda de una guitarra que está vibrando. La música cuántica se detiene y con ella, la conciencia se desvanece. Y esto no es solo una especulación teórica, hay evidencia experimental que lo apoya. Estudios como el de Pan y colaboradores demostraron que el alotano se une a unas 70 proteínas citoplasmáticas distintas, y efectivamente, la tubulina estaba en la lista. Esto es una prueba importante de que la acción anestésica no se limita a la membrana celular, sino que tiene un componente citoesquelítico significativo, justo donde la teoría ORCH-OR predice que debería estar. Por supuesto, una hipótesis, por muy elegante que sea, solo se convierte en ciencia robusta cuando puede hacer predicciones comprobables. Y para eso se necesita el lenguaje de las matemáticas. Este es quizá el aporte más significativo del artículo que revisamos hoy. Propone un formalismo matemático, un modelo cuántico clásico, para poder describir la orquestación y finalmente poner a prueba la teoría. Esta es la ecuación central. No nos vamos a perder en la matemática pura, pero la idea conceptual es clave. Pensemos en ella como la coreografía que dicta el baile entre el mundo cuántico de los microtúbulos y el mundo clásico de la neurona. Por primera vez, esta ecuación nos da una forma de modelar matemáticamente cómo la actividad neuronal que sí podemos medir dirige o modula la dinámica cuántica subyacente justo antes del colapso que genera un momento consciente. Si la desglosamos, esta ecuación une dos lenguajes de la física. Por un lado, la parte cuántica, descrita por el conmutador, que gobierna cómo evolucionan las posibilidades y superposiciones. Por otro, la parte clásica, descrita por los corchetes de Poisson, que representa la dinámica neuronal que sintoniza esas posibilidades. La belleza de este formalismo es que integra ambas realidades en un solo marco predictivo. Entonces, para ir cerrando, los puntos clave a recordar son estos. 1. ORCH-OR ofrece un marco audaz que unifica la conciencia y la anestesia bajo una explicación cuántica. 2. El hardware propuesto para esta computación no está en la sinapsis, sino en el citoesqueleto, en los microtúbulos. 3. Nos da una explicación física plausible para la anestesia como un amortiguador cuántico. Y 4, lo más importante para el futuro, ahora tenemos las herramientas matemáticas para empezar a probar estas ideas y pasar de la filosofía a la física experimental. Toda esta revisión se fundamenta en el trabajo de Sergi y sus colaboradores, así como en las publicaciones fundacionales de Hameroff y Penrose, y en la evidencia experimental que sigue explorando esta fascinante y compleja frontera de la neurociencia. Hay que ser muy claros, la teoría OR es sin duda controversial y está lejos de ser universalmente aceptada. Pero nos obliga a plantearnos una pregunta fundamental. Para entender realmente la mente, ¿será suficiente conseguir mapeando las conexiones neuronales o tendremos que descender a un nivel más profundo, a las leyes de la física que gobiernan el universo mismo? La respuesta podría redefinir no solo la neurología, sino nuestra comprensión de qué somos. Este video fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.